Era una noche oscura y fría, con la espesa niebla del mes de agosto en el sur de Argentina. La única luz que alumbraba la carretera era la luna llena. El estrecho camino de ese pueblo estaba bordeado de largas hileras de árboles de sauces eléctricos. Ese tipo de árbol tiene la particularidad de crecer en retorcidas formas, y cuando el invierno desnuda sus ramas, éstas se notan aún más, y la luz de la luna que pasa a través de estas, acariciándolas, recae y acompaña a los conductores que pasan por las carreteras de aquella zona del país. Una noche, un automóvil conducido por una joven pareja volvía de una fiesta de 15 años, la cual había sido celebrada por unos parientes que vivían en un pueblo cercano. Eran ya cerca de las 3 de la mañana. Faltaban unos 15 kilómetros para bordear la parte más tenebrosa de la carretera, en la que se encontraba un río que es muy conocido como el Río Negro. Una característica de ese río es que tenía aguas que eran transparentes, pero gélidas. A los costados tenía sus pinos enormes, más apreciables en el día, y el río se encontraba pegado a unos barrancos que se volvían peligrosos cuando el camino de la carretera se estrechaba a determinada distancia. La pareja de Eugenia y Facundo tenían un hijo de 3 años que venía dormido en el asiento trasero. En un momento ellos se miran satisfechos e hicieron algunos comentarios respecto a su hijo, que al ir dormido se veía muy tierno, y sobre todo cómo el pequeño se la había pasado jugando y cómo se había divertido en aquella fiesta al grado de quedar agotado. Luego de asentir ambos con una sonrisa y con rostro de sueño, Eugenia mira hacia adelante y de repente, entre la espesa niebla, le parece ver la figura de un pequeño que cruza apaciblemente el camino sin inmutarse ante las luces del auto. Pero, ¿qué haría un niño tan pequeño a esas horas, solo y con semejante frío? Ante lo que sus ojos veían, Eugenia le grita a su esposo que tenga cuidado y le pide que pare, que frene el auto de inmediato. Facundo, asustado y confundido, comienza a frenar lo más inmediato posible, poniendo el pie con gran fuerza sobre el pedal. Una vez que el auto se detuvo, Facundo sacudió su cabeza por el susto y también para sacarse el sueño. Le pregunta alterado a su esposa qué estaba pasando, que casi lo mata de un susto con lo que le acaba de decir. Eugenia, impresionada, sin saber cómo dar crédito a lo que acababa de ver, le pregunta a Facundo si no ha visto también al niño que cruzó el camino. Eugenia se lo describió con lujo de detalle y le dijo en qué punto lo había visto, pero Facundo no le creyó nada a su esposa. Para él no había lógica, pues a esas horas, en ese lugar tan alejado de la población, no había manera de que un niño pasara, y mucho menos sin la compañía de alguien mayor. Facundo le pidió a Eugenia que se calmara, que aquello no era real, y su visión pudo haberse debido al sueño que ella tenía por ser tan tarde, por el cansancio del día y por el par de tragos que se tomaron en la fiesta. Facundo la alentó diciendo que ya estarían próximos a llegar a la casa, y lo mejor era apresurarse. Facundo encendió nuevamente el auto y lo puso a dar. Siguieron tranquilos por el camino. Todo parecía haber vuelto a la normalidad. Sin embargo, más adelante algo extraño comenzó a ocurrir. Tanto Facundo como Eugenia comenzaron a escuchar vocecitas y algunas risas de niños que parecían esparcirse en el aire. Era difícil interpretar de dónde procedían. Parecían ser voces que salían de todas partes. Algunas parecían escucharse dentro del auto y muchas otras más provenían aparentemente de dentro del carro. Facundo y Eugenia estaban atónitos, paralizados del miedo, y después de haber detenido nuevamente el carro y de apagar las luces, en silencio, ambos trataron de observar en los alrededores qué cosa estaría provocando todo aquel fenómeno que les aterraba y los hacía sentir inmersos en una especie de pesadilla viviente. Pero no había explicación alguna para lo que estaban viviendo. Facundo, petrificado, enciende nuevamente las luces de su vehículo y trata de avanzar muy despacio. De repente siente un golpe en el parabrisas y ante se dejó ver la imagen de un niño pequeño y fantasmal que tenía la cavidad orbital de los ojos completamente vacías.
Parecían dos infinitas y oscuras profundidades sacadas directamente del infierno, y lo que debería ser piel totalmente estaba pálida, desprovista de líquido vital rojo. Aquel niño parecía tratar de comunicarse. Facundo y Eugenia no asimilaban lo que estaban viviendo, más cuando aquel niño les advirtió con una voz fantasmal: «Deben tener cuidado con el siguiente barranco. Ella nos hizo esto. Ella quiere más almas inocentes para alimentar y así continuar con su maldad. Esa señora es muy mala». Sin decir más, aquel pequeño desapareció, y luego de tan espeluznante vivencia, Facundo y Eugenia no sabían cómo reaccionar. Eugenia temblaba y comenzó a sollozar, y le preguntó a Facundo que qué iban a hacer, que había sido todo lo que habían visto. Eugenia estaba desesperada de estar en peligro y de saber que nadie les iba a creer lo que habían visto. Facundo, aún impactado y mirando hacia un punto fijo, decide reaccionar y continuar en silencio, activando las varas de limpiaparabrisas, tratando de disipar la ligera llovizna que comenzaba a caer y también la niebla que comenzaba a cubrirlo todo. Pero lo que necesitaba también sacudir era el miedo que le estaba paralizando. Ya en el inalcanzable y sombrío tramo final de esa siniestra carretera, se acercaban al kilómetro donde estaba el barranco. Ellos habían sido advertidos por tantos comentarios de viajeros y distintas personas conocidas que también ya habían pasado por ahí. Aquella es una rotura en el camino de forma horizontal que lo cruza todo de lado a lado, como si una alteración de la naturaleza hubiera indicado que ese no era el lugar para hacer una carretera. Antes de entrar justo al punto más peligroso, Facundo notó las luces intermitentes de una camioneta que al parecer se había detenido. En medio del camino había también un hombre que pedía ayuda. Aquel era un señor de unos 65 años y no parecía ofensivo. Facundo detuvo el auto y aquel hombre se acercó apresurado y preocupado, pidiéndoles de favor que lo llevaran hasta un lugar donde él pudiera pedir ayuda. Facundo y Eugenia aceptaron. Eugenia se pasó a la parte de atrás donde dormía su pequeño hijo y aquel anciano se fue en el asiento del copiloto. El hombre afirmó que su camioneta simplemente ya no dio más, se apagó de repente, sin explicación, y él necesitaba de un mecánico o de la ayuda de una grúa. El hombre comenzó a decir, sin que se le preguntara nada, que algo raro ocurría en esa carretera, que estaban malditas, y agradecía por la ayuda que se le estaba brindando, porque él no soportaría quedarse por mucho tiempo en aquellos caminos. Facundo y Eugenia, consternados por lo que acababan de vivir y sin decirle nada al hombre, comenzaron a preguntarle más cosas sobre aquellos territorios, como tratando de buscarle una explicación a lo que recientemente habían experimentado. Aquel hombre comenzó a contarles una historia escalofriante sobre terribles acontecimientos que habían ocurrido en aquel lugar. Mientras conducía, Facundo escuchaba. Asimismo, Eugenia, que iba en la parte de atrás. Aquel anciano comenzó con un tono de misterio a contarles que hacía muchos años, en una renombrada hacienda cercana a ese lugar, vivía una familia de 4 integrantes, los papás y 2 hijos. Por razones extrañas de salud, los padres de los niños fallecieron y dejaron huérfanos a aquellos pequeños jóvenes de nombres Luis y Norma. Luis, el hijo menor, era un joven curioso, interesado por el conocimiento y aprender más y más para crecer en la vida. Él ayudó siempre a su padre en los deberes de la hacienda, que además de ser grande, era su hogar. Él quería conservar ese esfuerzo y sacar adelante el trabajo tras la pérdida de sus padres. En cambio, Norma, a pesar de ser la hermana mayor, era una mujer un tanto holgazana, gruñona, caprichosa. Si fuera por su pensamiento egoísta, hubiera querido ser hija única. Nunca le interesó siquiera hacer un sándwich para ella misma. Ella trataba con desdén a los empleados y empleadas de la hacienda, y hasta perezosa era para ayudar a su madre. En pocas palabras, ella era insoportable como persona. En aquellos años la gente en general no era mucho de hacer testamentos de manera oficial, pero el padre de los niños, al saberse enfermo y con recursos, redactó un testamento en el que dejaría encargado de administrar todos los bienes a su hijo Luis, porque pese a ser muy joven, él era muy capaz,
ya lo había demostrado. Y a Norma, que ya su padre sabía que no le interesaban para nada las responsabilidades, le dejó la segunda casa que estaba dentro de la hacienda, la cual era mucho más pequeña, pero tenía la vista al río por la parte de atrás. No conforme con esto, la mujer, al saber que su hermano Luis iba a ser quien maneje la mayor parte y además dueño como tal del patrimonio, su miserable ego se transformó en odio y envidia. Entonces, una noche oscura y fría que todos dormían, Norma, decidida a tomar acción, salió en busca de la mayor bruja de magia negra del lugar, y al hablar con esta, le pide que le haga un trabajo de brujería en contra de su propio hermano. Aquella petición era terrible, muy cruel y despiadada. La bruja, como era de pensarse, no se negaría a ello, pero el precio sería alto. A Norma no le importaba eso, total que ella dinero tenía. Eso sí, ese dinero nunca supo ganarlo con su esfuerzo, solo sabía derrocharlo con capricho. Pasó un tiempo y la brujería fue haciendo el efecto. Con esto, Luis fue teniendo pequeños accidentes que no eran tan relevantes o de riesgo. Sin embargo, se fueron agravando hasta que en una ocasión que él andaba en su caballo, el animal de pronto parecía encolerizado, como si se le hubiera metido el demonio. Este relinchaba y se alzaba en dos patas, haciendo que Luis finalmente cayera al suelo, dándose un fuerte golpe que lo dejaría inmóvil por un instante. Aquel caballo quería intentar pisarlo para matarlo, pero quienes miraban, y que eran personas que trabajaban en la hacienda y que sobre todo querían mucho a Luis, de inmediato intervinieron para hacer que el caballo huyera, y así auxiliar al pobre joven, que no podía moverse aún, porque, a consecuencia de la caída, él tenía varias fracturas. La muy maldita de Norma, a la distancia, había presenciado aquello, y se molestó porque su plan había fallado, pero entusiasmada, sabía que al final las cosas iban a salir a como ella quería, y no desistiría en buscar la manera de acabar con su propio hermano. Pasaron unos meses más, y Norma, al ver a su hermano mucho mejor, volvió a ir con la bruja, quien le dice que si quiere conseguir algo así como la muerte de un familiar directo, el precio no sería fácil de conseguir, porque eso no solo se paga con dinero, sino con karma y con algunas ofrendas más. La bruja le advirtió que ella no se hacía cargo de las consecuencias de los pedidos de quienes iban a buscarla. Ella solo hacía su trabajo, y quienes debían pagar el karma eran sus consultantes, en ese caso, Norma. La bruja le preguntó si ella estaba dispuesta a asumir esa responsabilidad. En parte la bruja se lo dijo de esa forma, porque no le agradaban mucho las personas como Norma. Aún así, Norma aceptó lo que la bruja le hizo saber. Esta le dio el pago de dinero y también prometió pagar con lo demás que la bruja le habría pedido, y con esto prosiguieron con el trabajo de brujería. Días después, en una tarde algo soleada, pero con los restos de la nieve de la mañana en los alrededores, el capataz de la hacienda le había comunicado a Luis que venían en una excursión a caballo y desde el pueblo vecino, unos 15 niños de una escuela. Un maestro los guiaba hasta el camino y luego, una vez ya en la hacienda, Luis y los demás trabajadores les mostrarían el lugar, también cómo se hacía la cosecha y demás procesos que se llevan a cabo en una hacienda grande. Los niños venían a caballo a paso lento, sin prisa. Recorrían el estrecho camino de tierra que era en esos años el camino del barranco del Río Negro. Venían montados en cada caballo 2 niños y su profesor aparte en otro corcel. Nadie ni siquiera sospecharía la locura imposible de imaginar lo que sucedería luego. Después del apreciable recorrido y el buen recibimiento por parte de Luis y los trabajadores, quienes en algunas horas convivieron con los niños y les mostraron todo lo que era la vida de la hacienda, los pequeños emprendieron su viaje en sus caballos y en compañía del buen profesor que los instruía de regreso a casa. El plan malvado y siniestro, sin perdón de Norma, estaba marchando bien. Ella había ofrecido las vidas de estos niños, más la sangre de los caballos en una ofrenda, con la que pretendía pagar el pacto por la vida de su hermano y poder quedarse así con las propiedades. Mientras avanzaba aquella caravana de caballos donde iban los niños regreso a casa, pronto comenzó un muy fuerte viento. Su fuerza llevaba la ira del demonio,
arrasando y creando remolinos de nieve que azotaban contra todo, incluido un poste muy grande que estaba del lado contrario al barranco, el cual cayó con mucha fuerza sobre una roca que se movió, y a su vez ésta golpeó a otras rocas que estaban al lado, desatando así una especie de avalancha de grandes rocas que fueron cayendo a toda velocidad cuesta abajo por aquel barranco, hasta que lamentablemente alcanzaron estas a aquellos niños que iban sobre los caballos. Los golpes que recibieron fueron brutales y las consecuencias terribles. Los detalles es cosa de imaginarlos, pero la cuenta de víctimas fue de 13 inocentes niños que quedaron sepultados bajo las piedras y la tierra. Solo 2 de los niños y el profesor sobrevivieron a aquella tragedia. Norma con esto estaba satisfecha por las vidas perdidas que había puesto como ofrenda, pero faltaba aún una vida más que arrebatar, la de su hermano. Así que ésta llevó a cabo todo lo que la bruja le indicó. Con aquello, días después el cuerpo de Luis desapareció. Nadie sabía dónde se encontraba. Sin embargo, su cuerpo fue encontrado en circunstancias bastante extrañas, porque él apareció arriba de una canoa y su cuerpo ya estaba completamente descompuesto. Luis y los demás niños fueron almas inocentes que murieron a manos de la avaricia y la locura de una hermana malvada. Con esto Norma pasaría a ser la dueña absoluta de la hacienda, de las tierras y de todo lo que ahí había. Pero el pago que ella tuvo fue que se fue volviendo loca. Ella tenía constantes pesadillas en las que la atormentaban las almas de los niños y también el alma de su hermano. Todo esto llevó a Norma a ir pereciendo lentamente dentro de una profunda locura y tener una muerte triste. A raíz de esto, a través del tiempo, se dice que las almas que se aparecen en el río de los inocentes son las almas de aquellos pequeños niños que previenen a los turistas o a quienes rondan esos caminos para que tengan cuidado del barranco, pues mucha gente ha muerto ahí. Sobre todo aparecen cuando a bordo de algún vehículo va un niño, como en este caso con Eugenia y Facundo. Aquel hombre que contaba la historia por fin terminó. Llegaron a un lugar donde él pudo buscar ayuda. Eugenia y Facundo se quedaron conmovidos con todo lo que habían escuchado y sobre todo satisfechos de que no estaban locos, de que realmente habían presenciado un fantasma de un niño. Una vez que despidieron al anciano, Eugenia y Facundo se fueron a casa, sanos y salvos, sabiendo que un alma inocente fue quien les advirtió del peligro que ahí había. Lamentablemente, todas esas almas no han encontrado paz en esta vida, pero es de saberse que también es bueno contar con que ellos ayudan a que nadie más vuelva a ser víctima de aquella maldición que la maldad de Norma sembró en aquellos territorios. Por ello, es de pensarse en tener cuidado cuando se pase por aquella carretera del sur, muy cerca de aquel Barranco del Río Negro.